la introducción quiero explicar un poquito mejor el tema de el modelo de toma de decisiones de Gelat. Si ya leyeron la lectura de doña Angelina Barca, ella hace un recorrido por teorías importantes de la toma de decisiones y algo menciona de Gelat, pero Gelat fue un autor que desarrolló su teoría a lo largo de mucho tiempo. Él lo primero que publica de toma de decisiones lo publica en los años 60 y esto último que estamos viendo, que son los principios paradójicos, lo publica en el año 2003, después de haber madurado mucho su teoría y después de haber incorporado el tema de la incertidumbre. Y vamos a ver por qué es que son principios muy prácticos. Tal vez nada más así como recuento. Gelat era un autor que proponía un proceso de toma de decisiones apegado estrictamente a la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? La racionalidad es tomar las decisiones que eh, mejores resultados, eh, digamos, tengan, ¿verdad? A- eh, Tratar de buscar la alternativa que dé mejores resultados con la información que se dispone, ¿verdad? Si leyeron la lectura de Angelina, van a ver que hay un autor que propone incluso una teoría económica de la toma de decisiones y habla de eso, ¿verdad? ¿Cuál decisión me genera mayores rendimientos? Bueno, el asunto es que ese es un modelo de toma de decisiones que toma en cuenta solo lo racional, pero el ser humano es alguien sumamente complejo. No somos 100% razón. Por ahí si leyeron también, vieron que hay una teoría de la disonancia cognitiva que dice que justamente genera mucha ansiedad a la persona el no haber elegido, ¿verdad? El tener varias opciones y no haber elegido es una disonancia. Eso genera ansiedad y también eso conduce normalmente a la impulsividad, o sea, a tomar decisiones sin haber pasado por un proceso tan racional como se debería, por un tema de ansiedad. Entonces, son muchos los factores que influyen en la toma de decisiones. Y un factor que también definitivamente juega es el tema de la incertidumbre. Lo vimos en la lectura de don Osvaldo Murillo de la primera lección y lo quiero retomar ahora que estamos finalizando el curso porque eh, la incertidumbre es algo que, bueno, esta semana que acaba de pasar ustedes estudiaron algunos documentos y vieron que eh, tienen información muy valiosa, pero que normalmente no pueden ser certeros sobre lo que viene años después, sobre a lo que nos dirigimos, ¿verdad? Siempre hay un papel ahí de duda, ¿verdad? Eh, entonces, así es la vida y el desarrollo vocacional está cargado de mucha incertidumbre con respecto incluso a si las alternativas que se toman o se deciden basado en la racionalidad, si en efecto van a tener los resultados que se desea. Entonces, para contarles, Gelat había propuesto un proceso de toma de decisiones muy similar a los que siempre van a ver, por ejemplo, al proceso que propone Super, ¿verdad? Que es definir un objetivo, analizar las alternativas, analizar la información, tratar de predecir cuál es el resultado de cada alternativa, luego hacer un análisis de eso. Eso era lo que proponía también Gelat y de hecho lo mantiene, o sea, el proceso de toma de decisiones sigue teniendo esos pasos, pero para incorporar la incertidumbre propone estos principios paradójicos. Les cuento que la influencia, o por lo que Gelat cambia un poco eh, su perspectiva con respecto a la incertidumbre, es por Crumbles. Crumbles fue un profesor de Stanford que acuñó un término que se llamaba la casualidad planificada. La casualidad planificada es que hay eventos fortuitos, hay eventos que usted nunca, nunca vio venir, que tienen una incidencia muy significativa en la vida de las personas, en la planeación de carrera de la gente. Por ejemplo, si vieron en la lección de trayectorias y transiciones, en el bonus venía la historia de Steve Jobs, que había creado Apple y 10 años después de haberla creado,
la junta directiva de Apple decidió que no querían que él dirigiera la empresa y lo echaron. Entonces, él nunca vio venir eso. Él nunca se vio fuera de la empresa a la que él le había dedicado 10 años de su vida. Pero eso lo llevó a replantearse su trayectoria. Y después de un momento de crisis, Steve Jobs en ese discurso dice que él se da cuenta que él realmente amaba lo que hacía. Entonces, eh, decidió crear otra empresa que se llamó Next. Y también en ese periodo creó Pixar Animations, que es el estudio de animación más importante que hay en la actualidad. Eso no hubiera sucedido si a él no lo despiden. Y ese despido fue algo no planificado. Fue, si lo queremos ver desde el punto de vista de trayectorias y transiciones, fue una transición no planificada, ¿verdad? Y Crumbles lo que planteó muy bien es que la carrera sufre, la carrera, el proyecto de vida, la planeación eh, del proyecto de vida a nivel, digamos, vocacional, está sujeto también a esos eventos fortuitos. Hay gente que incluso ha elegido una carrera o un trabajo porque le llegó una información del lugar que menos espera, ¿verdad? Qué sé yo, hizo procesos de orientación vocacional, fue a ferias vocacionales y al final resultó ser que en el bus conoció a alguien que le habló no sé, le habló de una oportunidad y eso fue determinante en su toma de decisiones. A veces pasa eso, ¿verdad? A veces pasa eso. Entonces, Gelat se ve influenciado por esta teoría de Crumbles de la casualidad planificada y analiza que hay que incorporar en ese modelo de toma de decisiones también la incertidumbre como parte del mismo. Y él propone un término que también él acuña que se llama incertidumbre positiva. Que es, ok, sí, hay incertidumbre en la toma de decisiones, hay incertidumbre en la formulación de proyectos de vida, pero se tiene que ver como algo positivo y propone estos principios paradójicos. Quiero repasar rápidamente los principios paradójicos con la idea de que eh, nos dejemos una idea también y luego pensemos cómo los podemos aplicar en nuestros procesos de orientación vocacional. Yo creo que si uno los explora un poquito a profundidad, de eso puede sacar incluso hasta un taller para trabajar con la población que uno quiera, ¿verdad? Pienso mucho en los que trabajan con población adulta, en los INDEA, ¿verdad? O otros colegios así. Me parece que solo de esto se puede sacar muchísimo. Perfectamente da para generar hasta el contenido de un taller o de diferentes estrategias. Pero entonces vamos a ver cuáles son los principios paradójicos de Gelato. Bueno, una paradoja, para empezar, es un enunciado que encierra dos principios que parecen contradictorios, pero que los dos son válidos, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son los que propone Gelat. El primero es concentrarse en lo que desea, pero con flexibilidad, ser flexible. ¿Por qué? Porque es ideal que una persona, cuando planea su proyecto de vida, tenga claro qué es lo que quiere. Pero la flexibilidad le va a ayudar porque la realidad, al ser cambiante, al ser, eh, la persona, digamos, no, como, digamos, todos los factores no dependen de sí misma, ¿verdad? Y depende también de otras cosas, de fuerzas externas, de decisiones de terceras personas, incluso muchas veces, ¿verdad? Se requiere también flexibilidad. Les voy a contar un caso muy rápidamente. Yo conocí a una persona que cuando se graduó de la universidad quería entrar a una institución educativa en particular y hizo todo para tratar de entrar a esa institución y se le presentaron varias ofertas de trabajo para entrar a otras, pero él se concentró tanto en la que quería que durante un periodo no estuvo trabajando, por lo cual estuvo llevando algunos cursos, haciendo horas asistente y haciendo cosas de ese estilo. Y después de cerca de 3 años, se dio cuenta que no se le abría la puerta en la institución que quería y tuvo que recurrir a una de las opciones eh, que había tenido anteriormente. O sea, al final de los 3 años siempre entró
a una tercera opción. Lo que pasa es que ni siquiera eran opciones para él. Él quería esa institución en particular y el hecho de no tener una flexibilidad al respecto lo llevó a perder tiempo valioso. Por eso es importante ambas cosas. Usted se tiene que concentrar en lo que desea y tratar de lograrlo. Pero la flexibilidad sin duda es una virtud importante en el tema del proyecto de vida y en la toma de decisiones, ¿verdad? El siguiente principio paradójico es el de informarse, pero tener cautela con la información. Acá habla de equilibrar la información con imaginación. ¿En qué sentido? Ahora, por ejemplo, nosotros, y lo vimos en la sesión anterior, estamos bombardeados de cualquier cantidad de información, es demasiada, hay muchas noticias negativas, ¿verdad? Y a veces una persona que se queda solo con lo que lee o solo con lo que ve, probablemente posterga decisiones, qué sé yo, digamos que ante el panorama económico alguien que tiene un proyecto, que le gustaría emprender una empresa, ve toda la información y mejor decide no emprender por lo mismo. Pero eso no resulta necesariamente ideal. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de quedarse con la información, sino también echar mano de la imaginación. Porque la imaginación lo lleva a usted a ver posibilidades, a ver eh, opciones que la información no trae, ¿verdad? Y hay personas que, otra persona con mayor imaginación probablemente sí emprenda y probablemente le vaya bien. Entonces, por eso es ese tema de, ok, informarse, pero también tener cautela con la información y utilizar, hacer uso también de la imaginación. Un ejemplo en particular de esto también, de la cautela con la información, cada vez que sale una información de que una carrera está saturada, normalmente eso lleva a una caída en la matrícula masiva de esa carrera, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante y lo vimos en el video de doña Janet Muñoz. Costa Rica, bueno, en el mundo globalizado en el que estamos tan conectado, hay personas que venden servicios, incluso a través de internet, que que no requieren de trasladarse a otro lugar, ¿verdad? Y que sus clientes no pertenecen a Costa Rica, pertenecen al exterior. Evidentemente hay algunas profesiones que se prestan más para ese tipo de servicios que otras, pero ahí la saturación resulta relativa, ¿verdad? Entonces, si una persona se queda solo con la información, toma una decisión basada en eso, evita la carrera que quiere, pero otra tal vez luego no va a sufrir de un problema de empleo porque justamente sabe que su mercado meta no está aquí, su mercado meta está afuera, ¿verdad? Eh, Eso es para darles una idea con respecto a ese principio paradójico. Creo que se le puede sacar mucho, mucho más, ¿verdad? O tal vez otro ejemplo, nada más, el tema de la primera semana, donde se hablaba de lo que se espera con la revolución 4.0. Estamos hablando del mundo de lo posible, les decía yo, o del mundo de lo probable. Eh, entonces, hay cosas que nos dicen que se puede leer en los libros, que señalan que puede haber una pérdida masiva de empleos en tal tema o en tal otro, pero el tema es que es información que no es completamente certera, porque son cosas que aún no han pasado. Y por eso es que una toma de decisiones adecuada con respecto a esa información es ver esa información, analizarla, pero también tomarla con cautela. O sea, no asumirla como una verdad absoluta, sino también pensar qué se podría hacer para enfrentar esos cambios, qué se podría generar. Y ahí es donde entra la imaginación. Me parece que es un tema interesante el de esta paradoja. La otra, la que sigue, es ser realista y optimista sobre lo que se quiere, sobre lo que se cree, perdón. Es interesante porque el realismo y el optimismo parece que no van de la mano, pero eh, el realismo es muy importante. Ya lo vimos que los procesos de toma de decisiones
es importante que tenga un criterio de realidad, ¿verdad? Eh, Ginsberg, por ejemplo, si se acuerdan de la teoría del desarrollo vocacional de Ginsberg, justamente está muy enfocada en el tema del realismo. Y está muy enfocada en el tema del realismo porque, por ejemplo, comienza con la preadolescencia, con una visión muy poco realista de la vida. Y justamente la madurez vocacional se alcanza con el logro del realismo para ese autor, para Ginsberg, ¿verdad? Entonces, el realismo es importante, el tomar decisiones con criterio de realidad es muy importante, pero también entra el optimismo. Si se tiene optimismo, también se pueden ver otras opciones. Una persona, hablemos de algo que es muy común en los procesos de orientación vocacional, que es el factor económico. Hay personas que por sus limitaciones económicas están conscientes de que sus padres no les van a poder costear la educación superior, ¿verdad? Están conscientes de eso. Pero si una persona se queda apegada a un estricto realismo, simplemente agarra ese proyecto y lo entierra. Y un optimista empieza a ver otras opciones, empieza a buscar, lo asume con realismo pero con optimismo y puede que encuentre opciones de financiamiento, puede que encuentre opciones de becas, puede que pueda ver que su carrera no la va a poder desarrollar en una universidad estatal porque necesita trabajar y el horario no se lo permite, pero ve otra opción a nivel privado. El optimismo le va a llevar a poder ver esas cosas. Me gusta mucho, ven estos 4 factorcitos que hay acá. Me gusta mucho porque habla de poder ver lo que se ve, lo que no se ve, lo que no se puede ver y ver aún lo que no existe. Les quiero dar un ejemplo con eso. Cuando uno compra una casa, normalmente llega a verla y ve lo que se ve, la fachada, los cuartos, ¿verdad? Pero lo que no se ve es importante. La instalación eléctrica, eh, la instalación de las tuberías sanitarias, eso es lo que no se ve. Luego hay algo que no se puede ver. Usted no puede ver qué tan profundos son los cimientos de la casa. Es algo que no hay forma de que lo vea. Para eso siempre hay un perito que analiza el estado constructivo, digamos, de la casa, ¿verdad? Y luego viene algo muy interesante y está muy ligado con esto de la imaginación también, que es ver lo que no existe. Entonces, generalmente sucede que usted llega a una casa y empieza a ver acá podría pasar la cocina de este lado para este lado, o podría ser un mezanini aquí, o podría ser un segundo piso, o qué bonito sería si a este patio se le pone unas losas, y usted empieza a ver lo que aún no existe. Entonces la realidad hay que verla así, hay que tratar de ver, el realismo me lleva a pegarme estrictamente a lo que veo, pero yo puedo ir más allá con esa capacidad que tenemos y el optimismo me puede llevar a crear aún lo que no existe o a poder ver lo que aún ni siquiera existe. Y de eso se trata esta otra paradoja, este otro principio paradójico. Finalmente, el último principio paradójico es hacer las cosas con sentido práctico y con imaginación. ¿Qué es un sentido práctico? Un sentido práctico es la adaptación a los cambios. Eh, Usted está en un colegio y resulta ser que llega un traslado en propiedad y a usted lo mueven y un sentido práctico es adaptarse a eso y entonces ir a buscar otro nombramiento, ¿verdad? Eso sería sentido práctico, adaptación. Pero el tema de la imaginación es cuando yo puedo no solamente ajustarme a los cambios, sino que también puedo imaginar los cambios, puedo crear esos cambios. Cuando yo no solo me adapto a lo que la realidad me traiga, sino puedo generar el cambio. Entonces, hay personas que en lugar de solamente adaptarse de una forma reactiva, sino generan lo que desean de forma proactiva. Y de eso se trata este principio paradójico, ¿verdad? Volviendo al tema laboral, una persona que ve inestabilidad
y en lugar de adaptarse meramente, nada más está generando, viendo opciones, viendo qué podría hacer, planteando proyectos e incluso a veces debido a esa actitud de la persona encuentra una oportunidad laboral y la toma, ¿verdad? Cuando otro apenas si acaso se estará adaptando al cambio que se le viene encima y el otro está generando esos cambios, el otro está proponiendo esos cambios, ¿verdad? Hay un autor, Stephen Covey, que habla mucho de la proactividad y dice que uno puede ser el pasajero de la vida o puede ser el conductor, ¿verdad? O puede ser el conductor. Y mucho tiene que ver con eso. Yo puedo, si soy el pasajero, bueno, con un sentido práctico me adapto. Si soy el conductor, yo genero las cosas, hago que sucedan.